del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los últimos números. Estamos en línea con Gisela Beritier, economista de la Universidad Católica, de LICDA. ¿Cómo estás, Gisela? Juan Pablo Carranza te saluda. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por madrugar en este viernes que está cálido comparado con los otros días de la semana. Ay, sí, por favor, pero bueno, ya es época. Exactamente, es esa época. Gisela, mira, te escucho un poquito mal. Estás con un. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Bárbaro. Lo primero que te quiero preguntar es, alcanzamos récord de exportaciones, sin embargo la situación económica sigue siendo complicada, digamos. Hay inflación y básicamente estamos acuciados con temas energéticos y temas salariales, digamos. ¿Qué panorama tenemos realmente? Bueno, allí el hecho de que haya un récord de exportaciones es un punto positivo para lo que nos hemos comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que uno de los puntos que era fortalecer las reservas. La realidad es que estamos en un contexto internacional donde la guerra Rusia-Ucrania ha cambiado todas las cuestiones que tenía que ver con la configuración del panorama mundial. El año pasado salimos de una pandemia, esto impactó en el precio de los alimentos que teníamos precio récord, pero ahora estamos en una situación en donde tenemos de los últimos 30 años los precios internacionales más altos. Eso realmente ha hecho que bueno, que justamente tuviéramos récord, por ejemplo, en la exportación de soja, ¿no? Pero paradójicamente todo lo que implica la exportación, por ejemplo, estamos teniendo también récord en la importación de bienes industriales. Entonces, realmente el hecho de que los precios internacionales estén tan altos, que ayuda a que las exportaciones realmente sean altas, nos impacta también directamente en la tasa de inflación. Nosotros tenemos la mayoría de los alimentos, la mayoría de los bienes primarios que se exportan también se consumen aquí en la Argentina y eso se traslada a lo que es justamente la ecuación de precios. Entonces, este récord de exportaciones producto del alto precio internacional necesariamente obligadamente impacta también en lo que es la estructura de precios. Por eso ahora se está previendo que realmente la disparada inflacionaria con todos estos factores, ¿no? Que son factores emergentes, impliquen justamente el aumento de los precios, con el aumento de las paritarias y todo esto que decías vos, Juanpi, ¿no? Bien, y ahí, a ver, aumentamos, digamos, la cantidad de exportaciones, tanto en volumen como en dinero, obviamente, por esta cuestión inflacionaria. Sin embargo, hay sectores de la economía que se contraen también, digamos. Todo está motivado, parece, con el agro. ¿Cuáles son esos sectores que están ahora complicados? Bueno, todos los sectores que dependen justamente de la importación estamos en un problema, ¿no? Porque realmente, si bien ahora estamos juntando dólares, esos dólares tienen que ser para fortalecer las reservas, la estructura económica argentina es una estructura económica que depende mucho de la importación para poder producir. Y justamente en esos sectores, que son los sectores sobre todo industriales, que dependen de la importación, están complicados, por más que el gobierno ha garantizado que entren ciertas, por ejemplo, ciertas autopartes, ya tenemos automotrices que están anunciando que van a tener que parar su producción porque no tienen los insumos necesarios para la importación, ¿no? Y siempre en Argentina pasa esto, que cuando aumentan las importaciones y hay pocos dólares para pagarlas, se frena el crecimiento económico, que es un poco también lo que hemos empezado a ver, ¿no? Un enfriamiento de la economía. Entonces, hay una cuestión que se está dando, un contexto internacional muy favorable para poder reunir justamente las exportaciones que necesitamos para el fortalecimiento de reservas, pero poco favorable para los que dependen de la importación, que justamente tienen esta complicación de poder encontrar los dólares necesarios. Es decir, que los dólares que entran no necesariamente se van en producción. Los dólares que entran se van a resguardar las reservas, que es uno de los puntos que tenemos que justamente fortalecer con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y un fondo que, bueno, ya dijo que más allá de que todas estas condiciones hayan cambiado los acuerdos iniciales que firmamos en enero, no van a cambiar esas metas y tampoco se va a revisar qué es lo que, ni a favor ni en contra de la Argentina, ¿no? Sino que en definitiva van a seguir manteniendo el status quo para ver qué es lo que va a suceder en los próximos meses, por lo menos en los próximos 3 meses, y de allí a lo mejor tomar una determinación, ¿no? Ver cómo evoluciona el gasto fiscal, que es uno de los puntos, cómo evoluciona la emisión monetaria, que también es otro de los puntos, y bueno, y cómo evolucionan las reservas, que también es otro de los puntos, ¿no? Bien.
Ahí me parece interesante preguntarte por esto, por las expectativas que tiene el gobierno de que la inflación vaya reduciéndose. Tiene más que ver con este, digamos, enfriamiento de la economía en general y no con un plan económico. La realidad es que no hay una política antiinflacionaria en donde todos los factores converjan a disminuir los precios. No lo hay, Juanpi. La realidad es que para tener un plan antiinflacionario necesitamos políticas monetarias, fiscales y de ingresos que converjan en una misma dirección y eso no se ve, ¿no? Realmente se ve, por ejemplo, ¿no? Tenemos situaciones en donde los subsidios con respecto a la energía por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y este es uno de los ejemplos, este año se están comenzando a sacar, justamente para disminuir el déficit fiscal y el gasto del Estado. Estos subsidios necesariamente van al bolsillo del consumidor, si no lo paga el Estado, lo paga el consumidor, ya sea la empresa o sea la persona. Y esto es un combustible adicional todavía para lo que es justamente la tasa de inflación. Si a eso le sumamos el precio internacional de los alimentos, que es un factor externo que nada podemos hacer, y si a eso le sumamos también el precio de los combustibles, que también aumentan no solamente por la ecuación nuestra de baja de subsidios, sino también por los precios internacionales, estamos en un problema, ¿no? Entonces tenemos factores externos, pero también tenemos factores internos que hacen que se converja, ¿no? La cuestión es que mientras más aumenta la pobreza, Juanpi, la tasa de pobreza también aumenta en el mismo ritmo, ¿no? Los salarios quedan deteriorados y este sería el maleficio de la inflación, en donde en definitiva uno corre por detrás de eso con distintas medidas, IFE, tratando de justamente de poder recomponer los sectores más postergados con distintos subsidios y ingresos también, que también me impactan en la meta con el Fondo Monetario Internacional y no llegan a cubrir porque la inflación ya se ha comido esto, ¿no? Así que realmente yo creo que el punto más preocupante que podemos decir que va a ser este año para la economía, así como en otros años, fue el dólar. Tenemos este año la particularidad que el dólar no es el gran problema, ¿no? No tenemos corridas cambiarias, no tenemos esa situación en donde todo eso se trasladaba a precios, pero sí tenemos una situación de contexto internacional y también una situación de contexto interno, sumado a las expectativas inflacionarias que una vez que arrancan son muy difíciles de detener, y bueno, nos dan un escenario bastante sombrío respecto a la inflación con todo lo que ello implica, ¿no? Y la verdad que la inflación también, hay que decirlo, tiene grandes perdedores y también tiene grandes ganadores, porque implica una redistribución de ingresos sin ningún parámetro determinado, ¿no? Entonces hay grandes ganadores con respecto a la inflación, ¿no? Bien, y ahí, a ver, la inflación genera esto que es incertidumbre también, ¿no? Genera esta sensación de que no sabemos cuánto valen las cosas y no sabemos cuál es el momento indicado. Generalmente mayo, junio, julio son meses donde se contrae la tensión inflacionaria, ¿no? ¿Qué hay que estar atentos? ¿Qué hay que ver, digamos, para los próximos meses, ¿no? Para evitar que haya un desfasaje mayor, para que, a qué negociación hay que estar atentos, ¿no? Para seguir el rumbo de la economía y para que más o menos esté estable o por lo menos estar atento a lo que viene. Bueno, aquí creo que lo que se viene para los próximos meses va a ser una situación social bastante complicada, donde los distintos gremios y los distintos sectores van a tratar de recomponer sus ingresos con diferentes pautas salariales. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con los bancarios que lograron una paritaria del 60%. Seguramente los otros sectores sociales también lo van a seguir. Hemos visto en las semanas anteriores también, por ejemplo, los movimientos piqueteros luchando por esto. Yo creo que siempre, digamos, que empieza a haber, digamos, una situación de inflación como la que hay, y un gobierno que a su vez trata de frenar, digamos, si bien va a ser paritario, las paritarias en realidad necesariamente van a tener que estar por debajo de la inflación para que no sea un combustible adicional, ¿no? Pero a eso también le vamos a sumar la crisis política en el frente de todos, que eso la verdad que también da señales a los sectores económicos confusas, ¿no? Y bueno, y la realidad es que este año nos vamos a tener que acostumbrar a la situación que ya en realidad tenemos naturalizada en la Argentina, que es de vivir con una inflación muy alta y con la regla esta del sálvese quien pueda, ¿no? Es como vos decís, Juanpi, cuando hay un proceso inflacionario se rompe el sistema de precios y sobre todo el sistema de precios relativos. Entonces es muy difícil comparar y nos pasan situaciones como que el precio de la leche tenga un precio en un barrio y un precio absolutamente irreal, por ejemplo, 2 cuadras más allá, ¿no? Exactamente, exactamente. Gisela, muchísimas gracias, ¿no? Por este análisis, por este panorama económico, ¿no? De cara al fin de semana, así que lo podemos dejar en un impasse y comemos un asado el fin de semana y nos volvemos a preocupar el lunes, si te parece.
Pero totalmente, me encanta el programa. Mu- Hacemos así. Dale, muchísimas gracias, Gisela. Un abrazo. No, que anden muy bien. Buen fin de semana. Igualmente. Era Gisela Beritier, ¿no? Economista, directora del ICDA de la Universidad Católica de Córdoba.